Vamos a iniciar. Lo que hemos preparado para el día de hoy es lo siguiente. Hemos dividido la sesión en las siguientes subsecciones. Voy a iniciar rápidamente con una introducción a lo que es Linux. Específicamente, bueno, aquí vamos a trabajar con Red Hat, pero hablaremos en general de Linux. Vamos a ver cómo podemos iniciar una sesión en Linux. Vamos a platicar de usuarios y grupos y vamos a revisar vamos a ver cómo podemos saber qué discos duros tenemos, qué particiones tenemos en nuestro sistema operativo y también cómo identificar la configuración de red que tenemos, que son temas esenciales que necesitamos conocer si estamos trabajando como administradores de Linux. Bien, entonces empecemos. Linux es un sistema operativo que es muy estable. De hecho, actualmente se tienen muchas instalaciones de Linux. Probablemente el interés que ustedes tienen en trabajar con Linux es debido a que ya están trabajando sobre este sistema operativo o probablemente van a implementar alguna solución sobre él, ¿sí? Bueno, Linux es una distribución que está basada en Unix. El kernel, que es el núcleo del sistema operativo, fue lanzado, la primera versión fue lanzado en el año de 1991 y para el año de 1994 Red Hat estaba lanzando su primera versión. Actualmente trabajamos con la versión 7 de Red Hat. A lo largo del tiempo ha ido cambiando los nombres de sus versiones hasta llegar a lo que conocemos ahora como Red Hat Enterprise Linux. Y la versión actual es la versión 7, que es con la que voy a estarles mostrando algunos comandos. Actualmente en servidores con Linux pues corren muchísimas aplicaciones. Seguramente ustedes conocen bastantes. Por ejemplo, en servidores Linux tenemos servidores de bases de datos, servidores que están corriendo Oracle, por ejemplo, Postgres, que están ejecutando SAP, o tienen a lo mejor servidores web, servidores de DNS, ¿sí? O sea, muchísimas aplicaciones que se están ejecutando sobre servidores Linux. También hay dispositivos que están utilizando Linux y que a lo mejor ni sabíamos que están utilizando Linux. Uno de ellos es el Kindle. Por ejemplo, algunos de ustedes, si les gusta leer y tienen uno de esos dispositivos, pues probablemente ni siquiera sabíamos que estaba utilizando Linux, porque solo nos interesa saber qué libros son los que tenemos descargados, cómo avanzar o cómo descargar un nuevo libro, por ejemplo. Pero por detrás pues necesita un sistema operativo que, bueno, en este caso, digamos, a lo mejor no requiere de mucho procesamiento, pero es interesante saber que en muchos dispositivos, pues contamos con este sistema operativo. Y bueno, otro dispositivo que es de todos conocido, pues es el celular. Sí, por ejemplo, los que estén utilizando sus equipos con Android, pues Android está corriendo un kernel de Linux. Entonces, con eso lo que quiero decir es que Linux lo tenemos, lo usamos y a lo mejor no éramos conscientes de usarlo. Aunque los que estamos reunidos aquí probablemente sí éramos muy conscientes, probablemente, o incluso pues lo utilizamos en el día a día en nuestro trabajo. Bien, bueno, entonces vamos a ir con nuestro siguiente subtema. Vamos a trabajar ahora, vamos a ver usuarios vamos a ver cómo iniciamos la sesión dentro de Red Hat. Cuando tenemos instalado nuestro sistema operativo, si lo tenemos en el escritorio, probablemente estemos utilizando la versión gráfica, porque en nuestro escritorio necesitamos revisar nuestros correos, necesitamos buscar información en Internet, necesitamos abrir aplicaciones, a lo mejor reproducir audio, reproducir video. Sin embargo, en un servidor, lo más común es que únicamente contemos con texto, ¿sí? Por un lado, es, digamos, más seguro porque pues solamente se utilizaría la línea de comandos y muchas veces, por algún motivo, como que se le tiene cierto miedo a la línea de comandos, ¿no? Pero bueno, en general, los servidores se les suele dejar configurado únicamente el acceso vía texto, ¿sí? Bueno, entonces, yo tengo aquí un servidor con Red Hat, ¿sí?
Voy a iniciar otra bueno, voy a cerrar esa terminal, voy a abrir una nueva terminal. ¿Sí? Y vamos a empezar con nuestros conceptos clave al tiempo de iniciar una sesión. Nuestro primer concepto clave es precisamente una terminal. Este nombre se le da a la ventana que en este momento están viendo ustedes en sus pantallas. Esta es una terminal que dentro está corriendo un programa que se llama un intérprete de comandos. Este intérprete de comandos o shell que Red Hat utiliza por default se conoce como bash y es el que permite que se esté esperando por un nuevo comando. ¿Sí? Entonces, esto que estamos viendo aquí que se ve como aparece y desaparece, este es el prompt. Y este prompt está esperando que nosotros nos comuniquemos con el servidor. ¿Sí? Entonces, para comunicarnos con el servidor, pues nosotros pudiéramos asumir que nosotros somos los choferes de un auto, por ejemplo, ¿no? Y entonces ese auto se va a mover de acuerdo a las instrucciones que reciba de nosotros. O sea, si le decimos que se mueva a la derecha, pues se va a mover a la derecha. Si le decimos que vaya más rápido, pues va a ir más rápido. Entonces, realmente nosotros como administradores somos los que vamos a controlar a este servidor. Pero este servidor no habla nuestro idioma. Nosotros, bueno, en el caso de México hablamos el español y nuestro sistema operativo pues habla un lenguaje binario. Entonces requerimos de este intérprete de comandos para que nos podamos comunicar con el servidor. Este intérprete de comandos nosotros vamos a pasarle una instrucción al servidor a través de un comando. La sintaxis general en la que nosotros podemos comunicarnos con el servidor es, escribo un comando, ese comando le puedo decir que se comporte de cierta manera, le puedo pasar una opción o diferentes opciones y enseguida le voy a pasar un argumento. Esto es lo global. Si yo me quiero conectar o me quiero comunicar con un servidor Linux, pues requiero pasarle comandos. Podría modificar las opciones, podría modificar el comportamiento de ese comando y luego decirle que esa orden aplique sobre cierto argumento. Entonces, esta sintaxis siempre va a estar disponible para los comandos. Habrá algunas veces en que requiero más de una opción o que puedo pasarle incluso más de un argumento. Pero en términos generales, esta es la sintaxis global. Entonces, un comando común o uno de los más conocidos, por ejemplo, es el comando ls. Cuando escribo el comando y luego tengo las opciones y tengo los argumentos, les decía que esto es como que el nombre con apellidos del comando. Sin embargo, no siempre requiero de todo. Por ejemplo, si escribo el comando ls es un comando que puede trabajar sin ninguna opción. Si escribo el comando cp, por ejemplo, este es un comando que no trabaja solo. Es un comando que requiere opciones y que requiere argumentos. ¿Sí? Entonces, bueno, hay comandos que requieren todo y hay comandos que pueden trabajar simplemente con el nombre del comando. Regresando al ejemplo del ls, si yo quiero cambiar el comportamiento de la salida que se me muestra con ls, le paso una opción. En este caso le voy a pasar la opción "-l". Con esta opción le estoy indicando que me muestre la salida, pero ahora en forma de lista. Y en este momento yo me encuentro en el directorio de inicio de un usuario que se llama usuario 1. Esto lo puedo ver si visualizo el prompt. Entonces, y yo además me encuentro en el directorio de inicio de ese usuario que corresponde a esta ruta. Diagonal home, diagonal usuario 1. Entonces, si a mí me interesa conocer qué archivos son los que tengo en mi servidor, pero no en la ubicación actual, sino, por ejemplo, en el directorio, vamos a poner uno más corto, por ejemplo, tmp. Entonces, voy a pasarle el argumento, voy a cambiarle el argumento y le voy a decir que quiero, voy a hacerlo un poco más pequeño. Estoy indicándole que me interesa tener la salida, pero de un directorio diferente, un directorio TMP. Entonces ahí cambié el argumento. ¿Sí? Y bueno, así es como me puedo comunicar con el servidor. Ahora, si yo requiero, estamos hablando de que las tareas que voy a hacer sobre el servidor son tareas administrativas.
Entonces, para hacer tareas administrativas, yo requiero privilegios de administrador. Entonces, siguiendo con nuestra presentación, vamos a platicar de usuarios y grupos. Entonces, yo quiero hacer sobre mi servidor una tarea que requiere privilegios de administrador. Mostrar el directorio o mostrar el contenido de un directorio como un usuario regular lo puedo hacer sobre los directorios que tengo permiso. Pero si quiero hacer o listarlos incluso sobre un directorio del que no tengo permisos, pues simplemente no lo puedo, no voy a poder mostrarlo. Una de las tareas que requiere privilegios de administrador sobre el servidor es, por ejemplo, la creación de un usuario. Si yo quisiera crear un nuevo usuario, bueno, hay un comando que es userat, y voy a crear, por ejemplo, tengo ya creado el usuario 1 y voy a crear al usuario 2. Voy a utilizar el comando userat usuario 2. Sin embargo, me aparece un permiso denegado. ¿Por qué? Pues porque soy un usuario regular queriendo aplicar una tarea o ejecutar una tarea que corresponde a un usuario administrativo. Bueno, entonces veamos qué usuarios son los que existen dentro del servidor. En realidad, dentro del sistema tenemos 3 tipos de usuarios. Existe el usuario root, que es el usuario, si habláramos de la administración de un Windows, pues sería el usuario administrador. Tenemos usuarios regulares, que son los usuarios con los que regularmente un administrador inicia la sesión en el servidor. Y tenemos usuarios de sistema. Esos usuarios de sistema son los que el sistema utiliza para que corran los servicios dentro del servidor. Entonces, déjenme darles un poquito más de información de estos usuarios. Les voy a mostrar la salida o el contenido de este archivo que se encuentra en etc, que es el archivo passwd. Este archivo passwd contiene una lista de los usuarios locales. Aquí tengo una lista de los usuarios locales. Digamos, es mi base de datos local de usuarios. Y aquí vemos que en primer lugar me aparece el usuario root. Ahora solamente nos vamos a enfocar en el nombre del usuario y en el identificador. Bueno, en 3 cosas. En el nombre del usuario, en el identificador de ese usuario y en el shell que tiene asignado este usuario. En esta línea del archivo passwd vemos que está el usuario root. Después hay un campo que corresponde a la contraseña, pero que no está en este archivo. La contraseña se encuentra en otro archivo que se llama shadow y que también está dentro de etc. Después tenemos el identificador del usuario, el identificador del grupo. Este es un comentario. Después el directorio de inicio de ese usuario o su home. Y enseguida el shell que el usuario ejecuta o el shell que el usuario utiliza para comunicarse con el servidor. Bueno, de aquí lo que me interesa mostrarles es que este usuario root tiene el identificador 0. Entonces, digamos que esa es una característica del superusuario, ¿sí? Entonces, si yo tengo al superusuario, que es root, su característica es que es un usuario administrativo, un usuario administrador, y que tiene el identificador 0. ¿Sí? Después tenemos usuarios de sistema. Usuarios de sistema, y dentro de los usuarios de sistema tenemos 2 clasificaciones. ¿Sí? Fíjense, por ejemplo, que tengo al usuario bin, al usuario ADM, y los identificadores que tienen es el 1, el 2, el 3. Los usuarios de sistema están divididos en 2. Los primeros, se les asigna un identificador dentro del rango, bueno, desde el valor 1 hasta el valor 200. Ese identificador está asignado de manera estática a estos usuarios y el sistema los utiliza para sus sistemas de archivos. También, como usuarios de sistema, tenemos a más usuarios, pero ahora que van en el rango del 201 hasta el 999. Estos usuarios de sistema nosotros los podemos asignar. Por ejemplo, si voy a hacer la instalación de un Oracle y requiero para la instalación de un usuario Oracle, entonces puedo asignar
Puedo crear un usuario asignándole un identificador dentro de este rango. O un servicio, voy a levantar un servicio, pensemos en el servicio del FTP. Entonces, para levantar ese servicio del FTP, yo requiero un usuario FTP. Entonces, ese usuario me va a permitir levantar el servicio, pero otra característica de los usuarios de sistema es que estos usuarios no tienen un shell válido. Como ya había comentado, el shell es aquel que me permite comunicarme con el servidor cuando inicio una sesión. Entonces, veamos, por ejemplo, que tengo al usuario bin, al usuario LP, al usuario SYN, al usuario ADM, y veamos cuál es el shell que tienen. Dice ahí ese bin no login. Red Hat utiliza como shell predefinido el shell bash, que entre otras cosas, este es un shell que es muy amigable, porque, por ejemplo, todo lo que yo tecleé en la línea de comandos, lo va guardando. Y al final, si yo quiero saber qué comandos tecleé, pues puedo escribir un history. En la línea de comandos puedo escribir history. Y me va a decir cuáles son los comandos que he tecleado. ¿Sí? O, por ejemplo, puedo completar alguna ruta. Si yo quisiera ir al archivo de configuración de la red, por ejemplo, que está en etc, sysconfig, network, -scripts, ifc. Bueno, solamente voy a escribir me voy a quedar hasta aquí, hasta la S, y voy a presionar la tecla tabulador. Presiono la tecla tabulador y me completa. Esa es otra característica del shell, y Red Hat utiliza el shell bash, que desde mi punto de vista es un shell muy amigable. Sin embargo, ¿qué sucede cuando en lugar de que tengamos ese shell, el shell bash, como se ve aquí para el usuario root, tenemos este SBIN no login? Bueno, los usuarios de sistema tienen este tipo de shell, que en realidad no es un shell, o es un shell no válido, para evitar que alguien pueda decir, yo sé que tal empresa tiene servidores con Red Hat, y por tal motivo, segurísimo que en su servidor tiene un usuario bin, por ejemplo. Entonces vamos a intentar entrar con ese usuario. El usuario root no requiere validación de autenticación. Entonces, me acabo de convertir en root. Voy a intentar convertirme al usuario bin, que es el ejemplo que les estoy mostrando, y me dice que esta cuenta actualmente no está disponible. Eso significa que ningún usuario puede llegar e iniciar una sesión con ese usuario. Sin embargo, son usuarios de sistema, son usuarios que sí pueden lanzar servicios dentro del sistema operativo, pero no pueden iniciar una sesión interactiva dentro de él. Bueno, entonces, estos son los usuarios de sistema. Y por último tenemos a los usuarios regulares. Los usuarios regulares son, por ejemplo, el usuario que estoy utilizando actualmente para mostrarles estos comandos es un usuario regular. Es un usuario que tiene un identificador mayor al 1000 o igual o a partir del 1000 o mayor. Actualmente el valor predefinido más bien sería mayor a 1000. Mayor a 1000. Mayor o igual a 1000. El valor, el límite superior para los identificadores de los usuarios regulares actualmente está en el 60.000, sin embargo se puede modificar. ¿Sí? Bueno, entonces estos son los tres tipos de usuarios que tenemos. Actualmente yo estoy trabajando con el usuario 1. Voy a regresar a mi sesión con el usuario 1 y voy a regresar al ejemplo que les quería mostrar en el que yo, usuario 1, quería crear un nuevo usuario, pero me aparecía un permiso denegado. Bueno, entonces ya una vez que sabemos qué tipos de usuarios existen, es importante saber que no se recomienda que todos los administradores tengan el password de root. No se recomienda que todo el mundo sea root. ¿Por qué? Porque cuando tenemos algún problema y regularmente preguntamos, ¿y qué pasó? ¿Quién lo hizo? No, pues lo hizo root. Y entonces la pregunta sería, ¿y quiénes tienen root? Pues todos tenemos root. Entonces se vuelve un poco complicado. Además de que también otra recomendación es que cuando se instale el servidor, se deshabilite el acceso remoto como root. ¿Por qué? Porque si mi equipo está en la frontera
o si está, digamos, disponible en Internet y alguien utiliza algún software de fuerza bruta para intentar encontrar el password y lo logra, entonces va a poder iniciar una sesión como root. Y como root puede hacer lo que quiera. Entonces también ese es otro motivo por el cual no se recomienda que iniciemos sesiones como root. Lo que se recomienda es que cada uno de los administradores tenga su propio usuario y que cuando necesite hacer tareas administrativas, utilice una de dos opciones. ¿Sí? Una opción es que utilice sudo, que de hecho sería la ideal, y la otra opción es que se convierta en root utilizando el comando su y la opción menos. Bueno, vamos a ver cómo funciona sudo. A partir de la versión 6, en Red Hat se crea por defecto al tiempo de la instalación un grupo que se llama will. Los voy a mostrar en el archivo donde se guardan los grupos. Ahí existe el archivo will. La sintaxis de esa línea me dice que está el archivo will, me dice cuál es el identificador de ese grupo y luego qué usuario pertenece a ese grupo. De hecho, aquí en la sección del usuario 1, si escribo ID, me va a decir quién soy usuario 1, qué identificador tengo, a qué grupo pertenezco, y eso también es importante. Cada vez que se crea un usuario, ese usuario debe tener un grupo privado, que regularmente se conserva el mismo nombre del usuario. En este caso el grupo es usuario 1. Bueno, entonces aquí vemos que tengo al usuario 1 que tiene el identificador 1000. Este es su grupo privado que tiene el identificador 1000 también, pero de los grupos. El grupo privado se llama usuario 1 y aquí me dice a qué grupos a qué grupos pertenece. Dentro de los grupos también está incluido aquí el grupo privado, es decir, aquí se repite, el usuario 1 pertenece al grupo privado usuario 1, que tiene el identificador 1000. Y también me dice que el usuario 1 pertenece al grupo will. Bueno, entonces les decía que a partir de esta versión de Red Hat, cuando yo creo un usuario y se asigno a ese usuario a este grupo, ese usuario va a poder ejecutar tareas como root sin tener la contraseña de root, simplemente con que cuente con su contraseña propia. Entonces, en este caso, usuario 1 está dentro del grupo will y para que pueda crear un usuario, una vez que sabe que está dentro del grupo will, tiene que anteponer a su comando el comando sudo. Entonces escribe sudo y veamos que la contraseña que nos está pidiendo en nuestra pantalla es la contraseña del usuario 1, no de root. Es decir, para esto previamente alguien con privilegios de root ya asignó a ese usuario a ese grupo. Entonces voy a escribir la contraseña de usuario 1 y ahora voy a filtrar con el comando grep el usuario que intenté crear y vemos que efectivamente está creado ese usuario ahora dentro del sistema. Una ventaja que me da el utilizar sudo es que yo puedo revisar quiénes se han convertido utilizando sudo y qué es lo que han hecho. Entonces, voy a utilizar sudo también y voy a utilizar el comando tail. El comando tail me da las últimas 10 líneas de un archivo y voy a ir a un archivo de log. Los archivos de logs se guardan dentro del directorio var log y el nombre del archivo que voy a visualizar es el archivo secure. En este archivo secure se guarda todo lo relacionado a la autenticación. Entonces voy a visualizar y voy a ver las últimas líneas que se agregaron a este archivo. Y acá veo que se utilizó sudo, que quien utilizó sudo fue el usuario 1, se convirtió en root y el comando que ejecutó es user-add usuario 2. ¿Sí? Entonces esto nos permite tener una bitácora de cuáles son los cambios que se han ido haciendo en el servidor, quién los ejecutó. Y bueno, la idea también no es tanto como establecer una vigilancia, sino más bien tener un orden sobre las tareas que voy ejecutando sobre el servidor. La otra opción es si cuento con el password de root y a lo mejor ya estoy local, bueno,
otra manera que tengo de hacer tareas que requieren privilegios de root, pues es convertirme. Aquí el único detalle es que para convertirnos hay que utilizar el guión. Ese signo menos que estamos viendo, lo que logra es que cuando inicie la sesión como root, aquí hay muchos que escriben de esta manera, pues, está bien hacerlo, sin embargo, no es necesario escribir root, porque si no escribo el nombre, se entiende que estoy intentando conectarme o convertirme al usuario root. Bueno, entonces, ¿por qué necesito ese guión? Necesito ese guión porque al convertirme de esta manera, estoy trayendo a esta sesión todas las variables de ambiente del usuario root. Me convierto a root completamente con todo y sus variables. Si no utilizo ese signo menos, me voy a convertir a root, pero no voy a tener las variables de ambiente de root. Me voy a quedar con las variables de ambiente del usuario. Entonces, yo les diría que es recomendable que se acostumbren, si es que se van a convertir al usuario root, que se acostumbren a utilizar ese guión para que no tengan problemas, por ejemplo, de que no encuentran algún comando que tiene el acceso sobre la variable de ambiente path, por ejemplo, que es la que nos da las rutas de los comandos que utilizamos. Bueno, entonces ya sabemos ahora cómo ejecutar tareas como root, ¿sí? Entonces, veamos si hay alguna pregunta hasta aquí antes de seguir avanzando. ¿Alguna pregunta hasta ahora, chicos, antes de que continuemos? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Gracias, Ricardo. Muy bien, gracias. Bien, entonces continuamos. Bien, entonces siguiendo a través de la misma línea que preparamos para ustedes, vamos a ver ahora cómo identificamos en un servidor cuáles son los discos que tiene. Vamos a pensar lo siguiente, vamos a pensar que llegamos a un servidor, ese servidor no lo instalamos nosotros, sin embargo nos están diciendo, oye, fíjate si puedo crear nuevas particiones en ese servidor. Nos estamos quedando sin espacio y requerimos crear más sistemas de archivos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, vamos a responder 3 preguntas. Vamos a ver primero cómo identifico los discos que tengo en mi servidor. Vamos a ver esos discos que tengo, qué particiones tienen. Y ya una vez que identifique qué particiones tienen, ahora voy a ver, voy a validar si esas particiones tienen o no un sistema de archivos. Y ya una vez que identifique si tengo sistemas de archivos, ahora lo siguiente va a ser identificar si están montados o no. En un Linux, para que yo pueda utilizar un disco, bueno, que está conectado al servidor, o no necesariamente conectado al servidor, puede ser un disco de red, lo que se necesita es saber si se encuentra en el árbol de directorios. Dentro del sistema operativo, imaginémonos así, dentro del sistema operativo está un árbol. Es un árbol que está de cabeza. Está de cabeza porque el árbol empieza en la raíz. Lo primero que vemos ahí es la raíz. Esa diagonal es la raíz. Y a partir de esa raíz están montados todos los demás sistemas de archivos en caso de que tuviera. Pudiera suceder que solamente cuento con un sistema de archivos y que ahí tengo instalado todo el sistema operativo. Si solo cuento con un sistema de archivos y ahí tengo instalado todo el sistema operativo, esto significa que los directorios que veo abajo de la raíz, que serían, digamos, ramas, por ejemplo, el directorio home, el directorio boot, ¿sí? El directorio MNT. Si solamente cuento con un sistema de archivos, esos son directorios y no son sistemas de archivos. Si solo tengo un sistema de archivos y me dicen, oye, necesitamos crear un nuevo sistema de archivos para la aplicación de la base de datos, por ejemplo. Entonces, si me solicitan que cree un nuevo sistema de archivos montado sobre diagonal APPS, por ejemplo, y me dan el disco, entonces para que pueda utilizar ese espacio yo requiero tomar ese disco y colocarlo en este árbol.
A eso se le llama montar el disco. Por eso en Linux escuchamos mucho, hay que montar el disco. Fíjate si el disco está montado. Si ese disco está montado y es un disco aparte, tengo ahí varias ventajas. Una ventaja es que si quiero respaldar solo ese sistema de archivos, pues voy a respaldar, por ejemplo, el directorio que les comentaba de montaje es diagonal apps. Ese fue el ejemplo que les di. Entonces solamente haría el respaldo de ese sistema de archivos. O si quiero respaldar el sistema operativo, pues voy a respaldar la raíz, pero no voy a respaldar ese nuevo sistema de archivos que agregue. También otro beneficio es que si el sistema de archivos se llena, pues no afecto a otros sistemas de archivos. Pero bueno, veamos entonces cómo identificamos los discos dentro del servidor. Pues voy a regresar a mi equipo. Y el primer comando que vamos a utilizar es el comando lsblk o listblock. Este comando es un comando muy bueno porque me da una información ordenada. Aquí vemos que el disco que tenemos es el disco SDA, que es como se nombra a los discos regularmente, bueno, a los discos SATA en el pasado, cuando todavía, o a lo mejor todavía tienen algún servidor que esté utilizando algún disco ID, esos discos se nombraban como HDA, HDB. En este caso solo tenemos un disco. Ese disco tiene el nombre así, SDA. Si tuviera un segundo disco, ese segundo disco sería SDB, un tercer disco sería SDC, otro disco, y bueno, así iría aumentando los nombres dependiendo del número de discos que tenga. En este caso vemos que tenemos un disco SDA que tiene un tamaño de 8 GB, ¿sí? Y me dice aquí que se trata de un disco. Este disco tiene una partición SDA1 que tiene un tamaño de 7.5 GB. Aquí hay una ligera pérdida cuando se crea una partición debido a los metadatos que requiere el disco, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos aquí nuestra conclusión es, tenemos un disco SDA que tiene una partición SDA1 que abarca prácticamente todo el disco. Desde aquí vemos que se trata de una partición SDA1 y que está montado. Sin embargo, pudiera darse el caso en el que tenemos particiones y no sabemos si están montadas o no. Aunque primero, si yo quiero montar un sistema de archivos, los pasos que debo seguir son crear la partición, asignarle un formato y enseguida montarlo. Con este comando solamente estamos visualizando si tengo discos y si tengo particiones. Digamos, no sé más, es todo. Otro comando que también me permite visualizar los discos es el comando fdisk. Sin embargo, a mí me gusta más el lsblk. Porque la información es así muy precisa o muy es fácil de leer si utilizamos el lsblk. Si utilizamos fdisk con la opción "-l", también vemos información del disco. Aquí vemos el disco SDA, vemos su tamaño. De hecho, me da un poquito más de información. Me dice que las unidades del disco están puestas en sectores y me dice a cuánto equivale un sector. Un sector equivale a 512 bytes. También me dice cuál es la etiqueta del disco, el identificador del disco. Me dice qué particiones tiene y me dice en qué bloque inicia y en qué bloque termina y el número de bloques. Pero aquí no veo de qué tamaño es la partición. Por eso creo que es un poco mejor utilizar el lsblk o combinar la salida de ambos. Bueno, entonces ya identifiqué el disco, ya identifiqué las particiones. Ahora veamos si esa partición tiene ya un formato. Entonces el primer paso es crear la partición. Mi disco sigue siendo físico, pero para que el sistema pueda escribir información en una partición requiere un formato. Red Hat utiliza el formato XFS como el formato de default en la versión 7. En la versión 6 utilizaba el formato ext4. De hecho, todavía se utiliza en algunos Red Hat con 7, o puede utilizarse todavía. Sin embargo, el predefinido es XFS y el que estaba en la versión 6 es el ext4. Bueno, este formato lo que hace sobre la partición es crear una estructura. Pensemos en una partición como una hoja en blanco. Yo quiero escribir en esa hoja en blanco. Pero si yo tengo más de una hoja, ¿cómo voy a saber en qué hoja escribí? Entonces, al darle un formato, lo que estoy haciendo es darle una estructura. Estoy indicándole de qué tamaño van a ser los bloques que voy a escribir en cada hoja.
estoy indicando qué número va a tener cada hoja, de manera que cuando yo escriba un archivo y luego quiera regresar a él, yo tenga claro cuál es la dirección donde se ubicó, donde se colocó ese archivo. Ese es un formato. Red Hat utiliza el formato XFS y ustedes seguramente conocen otros formatos. Por ejemplo, el formato NTFS, ¿sí? El formato FAT32, que es el que utilizan las USBs. Incluso cuando quemamos un DVD, se requiere también un formato para que se pueda almacenar ahí la información. El formato de los DVDs, por ejemplo, se llama ISO 9660. Y bueno, hay otros tipos de formatos. Entonces, con el comando blkid, identifico si la partición que tengo tiene o no formato. En este caso solo teníamos una partición y vemos que efectivamente tiene formato. Si hay particiones que no tienen formato, cuando teclee el comando blkid no los vería, pero sí los vería con el comando lsblk. Y bueno, ya que identifiqué mi partición y ya que identifiqué si tiene o no formato, lo siguiente es validar si está montado o no. Entonces, eso lo vamos a ver con el comando df-h. Con el comando df-h, aquí vemos que me aparece el dispositivo SDA1 montado sobre la raíz. Es decir, este servidor tiene solo una partición y ahí es donde tiene instalado el sistema operativo. Si aquí se quisiera instalar alguna otra aplicación, podríamos agregarle, bueno, si le agregáramos otro disco, podríamos agregarle alguna otra partición para esa aplicación que queremos correr sobre este servidor. Y por ahora no vamos a hacerle caso a estos dispositivos que terminan en TMPFS. Estos dispositivos son usados por el sistema para que ejecute los procesos. Cuando vemos algún archivo sobre sys o sobre run, estos son archivos que se están utilizando solo para la ejecución de un proceso. Es decir, nosotros como administradores no influimos en la creación de estos dispositivos que son temporales y que el sistema utiliza. Bueno, entonces después de esto, nosotros ya podemos llegar a un servidor, revisar qué discos tiene, revisar qué particiones tiene y de ahí podríamos saber si tenemos espacio disponible o no. Bueno, hasta aquí no sé si haya alguna pregunta de particionamiento. Bien, si no hay dudas, entonces continuamos. De todos modos, al final, si dijeran, siempre sí tengo alguna duda, pues con toda confianza podrán preguntar. Bien, entonces si no hay dudas, continuemos. Vamos a ver ahora cómo identifico los valores de red, que también es algo base como administradores. O sea, un sistema operativo que está encendido pero que no tiene red, pues prácticamente no nos sirve hoy en día, ¿no? O bueno, su uso es muy limitado. Entonces, igual que la información que acabamos de validar, la información que acabamos de validar fue asumiendo que nosotros no hicimos la configuración, que llegamos a un servidor y que queremos ver cómo está en cuanto a su almacenamiento. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para la red. ¿Sí? Entonces, vamos a revisar información o vamos a sacar información de un servidor y vamos a identificar 5 valores, que son los valores principales cuando configuramos la red. Lo que nos va a interesar saber es cuál es la dirección IP que tiene, cuál es la máscara de red, cuál es el default gateway, cuál es el DNS y cuál es su nombre. Esos son los 5 valores que vamos a identificar. Entonces, número 1, vamos a revisar la dirección IP. Para eso vamos a utilizar el comando IP address. Y de aquí vamos a ver los dispositivos de red que tengo. De hecho, están numerados. Me aparecen ahí 1, 2, 3 y 4. El primero que dice L0 corresponde a la interfaz de loopback, que esta dirección pues es local, no tiene salida ni siquiera a otro compañero de mi misma red. Esto sería para probar servicios localmente. Y tenemos aquí mi tarjeta de red o la tarjeta de red que está para este equipo, se llama ENP0S3, ¿sí? Y eso depende, el nombre depende también de la ubicación en la que se encuentra la tarjeta. Otros nombres con los que ustedes podrían encontrar sus tarjetas de red son, por ejemplo, ETH0 para la primera tarjeta, ETH1, ETH2,
Podría ser también EM1, EM2, EM3, ¿sí? Y aquí vemos dos tarjetas, que estas tarjetas están creadas debido a que para esta máquina virtual creé primero una tarjeta de red para que se le asignara sus datos de red a través de NAT. Y entonces, esta es una tarjeta virtual. O sea, regularmente verían ustedes una interfaz de loopback y luego ya las tarjetas que les dan salida a la red en la que está su mismo hipervisor. El hipervisor es el que hospeda a las máquinas virtuales. O si su servidor está trabajando con máquinas virtuales, pues también es muy probable que vieran este tipo de notación para las tarjetas de red. O Virtual Bridge, que es lo que significa aquí este nombre. ¿Sí? Bueno, entonces de la salida del comando IP address, estamos viendo la dirección IP, que en este caso es esa es la dirección IP que tiene este equipo. Y a través de este comando también estoy identificando la máscara. Aunque hoy en día se utiliza más el prefijo de la máscara. El prefijo de la máscara, que es de 24, corresponde a 3 veces 255. 255, 255, 255. Entonces, con este comando, obtengo dos valores, la dirección IP y la máscara. Ahora, quiero saber cuál es mi default gateway. Para saber cuál es mi default gateway, voy a utilizar el comando iproute. Y de aquí lo que estoy viendo es que tengo dos líneas que son rutas estáticas y luego tengo una ruta predefinida. Entonces, de acuerdo a la información que vimos con el IP address, decía que la dirección de la red en la que se encuentra este equipo es esta, 192.168.100 y tenía la 8, si recuerdan. Bien, entonces dice aquí que si yo quiero ir a cualquier equipo dentro de este segmento de red, lo voy a hacer a través de esta tarjeta de red, utilizando esta dirección IP, que es la propia. Esta es la del servidor. Es decir, si yo quiero visitar a mis compañeros de red, lo único que tengo que hacer es salir por la tarjeta y listo, ya llegué a mis compañeros de red, a los que están dentro de la misma red en la que me encuentro o en la que se encuentra este servidor. Lo mismo pasa si quiero ir a este segmento, que es la que corresponde a la tarjeta virtual, que está en un segmento diferente, 192.168.122.1. Es decir, este equipo está directamente conectado a estas dos redes. Sin embargo, ¿qué pasa si yo quiero ir a una red extra, a una red que está fuera? Entonces, si yo quiero ir a una red diferente, lo que voy a hacer, o a cualquier otra, es hacerlo a través de esta dirección IP. Es decir, estoy investigando o estoy identificando cuál es mi default gateway. Si yo quiero ir a cualquier otra red, por eso dice default, no importa a qué otra red quiero ir, lo voy a hacer a través de mi default gateway, que es el 192.168.101. Este equipo es el que me va a dar la salida hacia otras redes. Entonces aquí ya identificamos otro valor importante, que es el default gateway. Ahora, si yo no me voy a comunicar con otros servidores a través del nombre, o además de comunicarme, de la dirección IP, si yo me voy a comunicar con otros servidores por nombre y no por IP, o voy a combinar nombre e IP, necesito un DNS. Entonces, para saber qué DNS estoy utilizando, no existe un comando. Lo que voy a hacer es utilizar el comando cat, que es un visualizador de contenido de archivos, y voy a ver qué valor tiene este archivo resolve.com que se encuentra en etc. Entonces, voy a escribir cat etc resolve, y aquí veo que tengo como servidor de nombres a este servidor que tiene la IP 101, que en este caso corresponde al default gateway. Entonces, si yo quiero resolver un nombre, él es el que me va a dar esa resolución. Él es el que me va a decir, sí, puedes ir a la página de la UNAM y te vas a ir por tal. Bueno, él solamente me va a dar la dirección IP, y ya una vez teniendo la dirección IP, ya le toca al default gateway saber por dónde debe seguir o llevarme a un equipo que conozca el camino para llegar hasta ese servidor. Y por último, para conocer el nombre de un equipo, el comando que se utiliza es el comando hostnamectl. Hostnamectl. Con este comando yo puedo ver cuál es el nombre estático de mi servidor, ¿sí? O puedo visualizar el contenido
de este archivo. ¿Sí? Ojo, esto es nuevo en la versión 7. ¿Sí? En la versión 6, el nombre del archivo iba en la ruta etc sysconfig network. Ahora en la versión 7 se crea este archivo y ahí se coloca el nombre. Entonces ahí vemos cuál es el nombre que tiene el servidor. Y bueno, ya una vez que sabemos cuál es el archivo donde se guarda el nombre, pues también sabemos que ahí lo puedo guardar. Bueno, entonces esto es lo que preparamos para ustedes para conocer pues algunos temas relevantes de la administración Linux. Entonces validemos si alguien de ustedes tiene alguna pregunta. Bueno, no tienen ustedes preguntas, pero hay dos cosas que les quiero agregar, que de hecho pensé, probablemente alguien lo está pensando, tal vez no. Una de las preguntas es, cuando hablamos de la configuración de la red, regularmente nos dicen, sí, utiliza el comando ifconfig. Sí, entonces a lo mejor les suena el comando ifconfig, que es así como conocido universalmente. Sin embargo, aquí yo no mencioné ese comando debido a que ese es un comando que ya se marca como un comando obsoleto. Por eso el comando que estamos utilizando aquí es este, IP address. ¿Sí? Entonces, es importante que nos acostumbremos a utilizar este comando. Sin embargo, sé que algunos tenemos muy arraigado el otro comando. El otro comando sigue estando disponible. Sin embargo, cuando ya se hacen configuraciones nuevas, o más bien, cuando se trabaja ya con la configuración, con la configuración actual, el ifconfig ya no es capaz de detectar la configuración que estamos haciendo, que estamos logrando. Entonces, por ese motivo es que ya debemos de dejar de utilizar este comando. ¿Sí? Lo quise comentar, pensé que a lo mejor alguien preguntaba acerca de este comando, pero lo quise comentar porque es el comando pues más conocido de la red. Sin embargo, es un comando que ya debemos de dejar de utilizar debido a que ya no se le está dando mantenimiento. ¿Sí? Bueno, entonces, pues hasta aquí termino yo mi intervención. Al parecer no hay preguntas, o bueno, no sé si se va a liberar ahorita el micrófono, ya nos dirá aquí nuestro moderador. Hay un par de preguntas para ver si las puedes revisar en el Skype, por favor, Socorro. Sí, voy. Ok, tenemos aquí, de hecho ya tenemos 3. Bueno, la primera pregunta dice, ¿para qué sirve el Virtual Bridge? El Virtual Bridge es un puente que permite que la tarjeta, primero, una máquina virtual se ejecuta dentro de un servidor host, un servidor que hospeda a una máquina virtual. Entonces, la máquina virtual, al ser virtual, no tiene una tarjeta de red y requiere salida a Internet. Entonces, para que esa máquina virtual pueda salir a Internet, requiere un puente. Ese puente se establece entre la máquina virtual y el equipo principal, el equipo host, que también se le conoce como un hipervisor. El hipervisor es el que provee los recursos para que puedan ejecutarse las máquinas virtuales. Para eso sirve un bridge, ¿sí? El Virtual Bridge. Ok, la siguiente pregunta dice, ¿se debe descargar para poder usar el ifconfig? Ya no lo usen. Está disponible, ni siquiera le quise dar enter, pero está disponible. Está disponible, si yo le doy un enter, está ahí disponible. Sin embargo, cuando ustedes hacen una configuración utilizando lo actual, ya no les va a poder identificar los valores. En este caso, nuestra configuración fue una configuración normal, una configuración simple. No utilicé bridges, no utilicé bonding para redundancia en las tarjetas de red. No utilicé IPs virtuales. Por eso es que se pueden ver los datos con el ifconfig. Sin embargo, pues es un comando que probablemente ya en alguna otra versión ya no va a aparecer. Entonces mi recomendación es no lo usen. Sí está disponible ahí, pero ya no hay que usarlo. Número de usuarios permitidos, en realidad no hay un límite. O sea, mientras el sistema... Bueno, siempre depende también del uso que le estén dando a su servidor. Regularmente, cuando ya manejan un número muy grande de usuarios, lo que se sugiere es que tengan un servidor externo, como un servidor LDAP, para que desde ahí centralicen a todos sus usuarios. Y si tienen más servidores
que van a utilizar los mismos usuarios, ustedes no tengan que ir a cada servidor a modificar a los usuarios. Simplemente desde una aplicación centralizada, que sería un LDAP, desde ahí modifican a sus usuarios y empiezan a trabajar. Pero realmente no hay un límite de usuarios. Dice la siguiente pregunta: si instalas Oracle Virtual Manager, ¿estos parámetros los encuentras en Linux o en el OVM? Parámetros, los comandos que vimos, sí. O si estamos hablando del bridge, también. En realidad lo que estamos viendo aquí aplica. Yo estoy trabajando específicamente con Red Hat, pero sí aplica sin problemas. Sí, hay licencias. De hecho, ustedes pueden descargar. De hecho, mi sugerencia sería que entren a la página de Red Hat, que se registren. Hay una opción que dice ahí Tries and Demos. Ahí ustedes pueden descargar el software completito. ¿Sí? Pueden descargar el software. Les dice ahí que es una versión de 30 días para que ustedes la prueben. Lo ideal es que ustedes la prueben y que ya una vez que la probaron, si pueden adquirir una suscripción, lo hagan. Sin embargo, sí les voy a comentar que cuando pasen estos 30 días de prueba, en realidad lo pueden seguir utilizando. O sea, no sucede que se deshabilite o que ya no puedan entrar. Lo que va a suceder es que ya no van a poder descargar el paquete más actualizado. Pero si ustedes quieren usarlo para aprender, o sea, pueden seguirlo utilizando. Sí, sin problema, pueden descargarlo. Busquen la opción que dice Try and Demos, coloquen su correo y pueden descargar Red Hat para que ustedes lo validen. Además, existe otra licencia para desarrolladores, que esa también es libre. ¿Sí? Esta que les comento les da 30 días con actualizaciones. Después de los 30 días, sin problema, la pueden seguir usando, pero ya no tendrán la última versión. Sin embargo, para que aprendan o para que practiquen, les queda bastante bien. Esto depende. En realidad, ETH0 es como el nombre genérico. Bueno, estoy respondiendo a la pregunta que dice, ¿por qué en algunos equipos aparecen los nombres de las interfaces como ETH0 y en la versión 7 tienen otro nombre? En versiones anteriores, ETH0 era así como lo tradicional. En la versión 7 también se puede hacer la configuración para que aparezcan como ETH0. Sin embargo, lo que se busca con estos nombres es que nos dé una idea de dónde está. Por ejemplo, si dice PC, significa que es un dispositivo PCI. ¿Sí? O sea, inicialmente con ETH0 lo que se buscaba es que la ETH0 fuera la que aparecía primero en nuestra mother, luego ETH1, luego ETH2. Sin embargo, con los nombres, lo que se espera es que me dé una idea de si es un dispositivo PCI o si es un dispositivo que viene integrado a la mother. Por ejemplo, cuando viene integrado es cuando ustedes lo ven como EM, EM1, EM2. O sea, lo que busca es dar información de la ubicación física dentro de nuestro equipo. Red Hat solamente está en forma de paga o existe una versión gratuita. Bueno, está la suscripción. La ventaja que tiene Red Hat es que en muchas empresas se requiere utilizar un sistema operativo con soporte debido a la criticidad de las aplicaciones que hacen. Incluso si son empresas, por ejemplo, que tienen que cotizar en la bolsa o que tienen que cumplir con ciertos estándares, pues es importante que tengan una suscripción. ¿Sí? O sea, Red Hat realmente lo que nos está ofreciendo es un soporte, ¿sí? Un soporte en caso de que algo falle o de que nosotros nos queramos ir de vacaciones, pues hay alguien que nos está apoyando. Entonces, está por un lado la versión que ustedes pueden descargar de prueba que les acabo de comentar. Por otro lado, también está Fedora. Probablemente hayan escuchado hablar de Fedora. Fedora es patrocinado por Red Hat. Y Fedora, en realidad es un sistema operativo que es como un sistema operativo de prueba para Red Hat. ¿Sí? Y ese no requiere ninguna suscripción. El detalle es que en Fedora para empezar se actualiza muy rápido. Actualmente se tiene la versión Fedora 28. Entonces Fedora tiene un tiempo entre cada release de aproximadamente 6 meses. Eso nos da una idea. Nosotros como administradores sabemos que conforme sale una versión, no vamos corriendo a actualizarla, porque es una versión que probablemente todavía tenga bugs, que se le encuentren algunos detalles. Entonces, si es un sistema operativo que más o menos va sacando un nuevo release o una nueva versión cada 6 meses, eso nos dice que se está probando ahí muchas aplicaciones nuevas.
Lo que se prueba en Fedora, y digo esto para la pregunta de si existe algo libre para probar, entonces sería Fedora. Ajá, porque, como les decía, Red Hat utiliza a Fedora como un sistema operativo de prueba. Entonces, se prueban ahí las aplicaciones y si la aplicación se considera madura, estable, entonces en el siguiente release de Red Hat Enterprise Linux, pues es muy probable que se utilice. Entonces, si alguien quiere saber qué viene de nuevo, puede utilizar Fedora. Fedora no requiere suscripción y lo pueden utilizar. Entonces, tienen dos opciones: descargar la versión de prueba de Red Hat o utilizar Fedora. Bien, siguiente pregunta. Dice, para taggear una VLAN a una interfaz, ¿hay que hacer una configuración en sysconfig network scripts o ya hay algún método más fácil? Bueno, también está el wizard, que es NMTWI o NM Connection Editor, que también lo pueden hacer desde ahí. ¿Sí? Esa sería como la manera fácil. Si solamente tienen texto, pues pueden utilizar NMTWI, que significa Network Manager Text User Interface. O pueden utilizar NM, lo voy a escribir aquí. NMTWI o NM Connection Editor. Que es, digamos, como, la primera es texto. Si solamente tienen texto, lo pueden utilizar y esta siguiente es gráfico. Entonces, siempre el gráfico es como más intuitivo, ¿no? O me da posibilidad de elegir la opción sin que yo tenga que saber exactamente cuál es la directiva que debo utilizar para un archivo de configuración. Dice, ¿y CentOS también tiene el mismo kernel de Red Hat? En realidad, sí. En las diferentes distribuciones que hay, bueno, la pregunta es, ¿dice, ¿y CentOS también tiene el mismo kernel que Red Hat? Sí, en realidad las diferentes distribuciones de Linux están utilizando el mismo kernel. Digamos, eso los hace familia, utilizar el mismo kernel. Lo que varía es los proyectos que se agregan a esa distribución. Y también cambian de repente las rutas, cómo se instala, por ejemplo. Digamos que las distribuciones de los Linux se manejan como por familias. Red Hat fue una de las primeras distribuciones que empezó a utilizar para la instalación paquetes RPM. Cuando ustedes vean un archivo que tiene la extensión .rpm, ese es un paquete que se puede instalar en Red Hat. Sin embargo, se puede instalar también en otras distribuciones de Linux, ¿sí? Y hay otras distribuciones que utilizan otro tipo de paquetes. Por ejemplo, un Debian. Un Debian, digamos que es también un Linux, pero ese cambia más por el tipo de paquetes que utiliza al tiempo de hacer, que se utilizan para la instalación. Sí, bueno, y otra pregunta dice, bueno, sospecho, para Germán. Dice, CentOS también tiene el mismo kernel de Red Hat. Realmente hay casi siempre hay preguntas entre cuál es la diferencia, y de hecho voy a aprovechar para contestar también la siguiente pregunta que dice diferencia en Fedora y CentOS. Siempre hay muchas dudas en CentOS, porque en muchos lados se dice, oye, pues puedes utilizar CentOS, es lo mismo que Red Hat, ¿no? Eso es lo que se escucha mucho. Bueno, Red Hat es un sistema operativo abierto, ¿sí? ¿Eso qué significa? Significa que se tiene disponible el código. Sin embargo, Red Hat tiene derechos reservados para su logo. Eso significa que yo no podría utilizar un Red Hat con los logos y hacer negocio con el software porque tiene derechos reservados, tiene copyright. Sin embargo, es código abierto. Entonces, lo que hace CentOS es que compila este código y dice, mira, yo te lo ofrezco sin el copyright. Puedes utilizarlo y no me tienes que pagar una suscripción. Entonces, la realidad es que sí, lo que hago en Red Hat lo puedo hacer también en CentOS. Sin embargo, CentOS siempre tiene que esperar a que Red Hat libere la versión para que él pueda compilar y sacar su versión de CentOS. La desventaja que tenemos con CentOS es que no existe un soporte como lo tiene Red Hat, ¿sí? Entonces, bueno, creo que por ahí va más la pregunta, más que si tienen el mismo kernel. Ahora, diferencia entre Fedora y CentOS. CentOS
y Red Hat van en las mismas versiones. O sea, sale la versión Red Hat Enterprise Linux 7 y CentOS dice, ya está la nueva versión, vamos a quitarle todo lo que tenga derechos reservados, vamos a compilarlo y vamos a sacar la versión 7 de CentOS. Con Fedora no. Con Fedora, como les decía, actualmente se tiene la versión 28. Esto significa que Fedora va adelante de Red Hat y va adelante de CentOS. En Fedora se está probando todo lo nuevo. Entonces hay cosas que hay en este momento en Fedora que todavía no están en las versiones ni de Red Hat y por supuesto entonces tampoco de CentOS. ¿Sí? Entonces realmente veámoslo así. Fedora es el sistema operativo de prueba de Red Hat y ahora que ya les expliqué qué es CentOS con respecto a Red Hat, entonces con esto creo yo es claro que Fedora, por ejemplo, cuando toman los cursos de certificación y me preguntan, por ejemplo, oye, ¿y cómo le hago? ¿Cómo puedo seguirme preparando y practicando para lograr tener la certificación? ¿Me recomiendas que instale Fedora? De acuerdo a lo que les acabo de comentar, mi respuesta sería no. ¿Por qué? Porque hay configuraciones que van a encontrar en Fedora que ya se hacen diferentes y que todavía no se hacen en la versión actual de Red Hat. Y entonces, si ustedes van a certificarse como administradores de Red Hat, pues van a trabajar sobre la versión de Red Hat, no de Fedora. Se podría decir que CentOS es el sandbox de Red Hat. Ahí sí se las debo, no me queda claro el sandbox. Sí, o bueno, no sé si después de lo que expliqué, si es claro o si hay dudas. Sí, gracias. No, no, Luis. Luis dice, ¿se podría decir que CentOS es el sandbox de Red Hat? Dice, la caja de arena de pruebas. No, sería Fedora. O sea, una vez que ya Red Hat está liberado y ya se probó todo, sale Red Hat y entonces CentOS dice, ya salió la nueva versión de Red Hat. Ya vamos a tomar ese código de Red Hat, el que funciona, el estable, el que las empresas corporativas tienen, y le vamos a quitar todo lo que tenga derechos reservados y vamos a sacar CentOS. Entonces realmente ya nos está probando, ya es la versión buena de Red Hat. Lo único es que CentOS pues tiene que esperar a que salga el release de Red Hat, la versión de Red Hat, y no va a tener un soporte. Esa es la desventaja de CentOS. Bien, Luis, parece ser que ya es claro. Ahora Randy pregunta, dice, diferencia entre Red Hat y Oracle Linux. Oracle Linux es también algo similar a CentOS. CentOS se basa en es un Red Hat. Oracle también. Sin embargo, Oracle tiene un poco más de diferencias que CentOS, debido a que no necesariamente tiene los mismos estándares de Red Hat, pero en general, en términos, si hablamos así de generalidades, sí, si utilizo un Oracle Linux, podría utilizar un Red Hat. Sí, pero en realidad su raíz es la misma, es un Red Hat. Solamente que tiene que ser modificado pues para que no incurra en delitos de derechos. Pero si la respuesta es sí, prácticamente es lo mismo. Dice, otra pregunta, para adquirir los conocimientos de servicios de Red Hat, ¿cuál sería la certificación? Bueno, hay dos certificaciones principales. Una, déjenme escribírselos aquí. Y se los voy a explicar con respecto a los cursos. Si nosotros queremos seguir el camino tal cual lo sugiere Red Hat para certificarnos, o sea, si Red Hat dice, a ver, yo te sugiero que para que obtengas los conocimientos así, que sigas los pasos 1, 2, 3, tendrías que tomar los siguientes cursos. Red Hat System, y aquí se los explico también con las certificaciones. Red Hat System Administration 1, ¿sí? Que este es como un inicio a la administración. Sí, aquí en realidad se empieza desde temas sencillos, como vimos acá, como el inicio de sesión, creación de usuarios, movernos en el árbol de directorios, ¿sí? Sin embargo, sí se va complicando un poquito, bueno, no complicando, sino entrando a temas ya más del día a día, como la configuración de la red, como la instalación de los paquetes, que ya son tareas que todo administrador debería conocer.
Bueno, curso 1 y curso 2 son los esenciales para lograr tener los conocimientos como un administrador de Red Hat, ¿sí? Curso 1 y curso 2 me dan el material necesario para presentar un primer examen que tiene la clave X200, que me daría la certificación RHCSA, que significa Red Hat Certified System Administrator. ¿Cuál es el objetivo de esta certificación? Red Hat dice, si tú te quieres certificar como administrador de sistemas de Red Hat, debes demostrarme que no tienes ningún problema en hacer la instalación del servidor, en crear usuarios, en crear particiones, crear volúmenes lógicos, extender volúmenes lógicos. No tienes ningún problema con los permisos, con permisos especiales, con excepciones a los permisos especiales. No tienes ningún problema en instalar paquetes, ¿sí? O sea, son temas que debemos conocer para dejar listo un servidor antes de que lleguen las aplicaciones, que es donde contesto la siguiente pregunta. Bueno, la pregunta que estoy contestando. Hay otro curso que es Red Hat System Administration 3, que una vez que yo ya no tengo problema en preparar el servidor, para que lleguen los servicios, lo que sigue ahora es que lleguen los servicios. Entonces, el curso 3 me da los servicios, es decir, yo ya en mi curso 1 y curso 2 o en la primera certificación yo ya dejé el servidor listo, pero ahora van a llegar los servicios. ¿Qué servicios? Bueno, debo saber cómo configurar un servidor web, un servidor de base de datos, un servidor Samba de archivos compartidos, un servidor de correo, un servidor de almacenamiento de iSCSI. Entonces, si yo apruebo el examen RHCE, que tiene una clave X300, y bueno, significa Red Hat Certified Engineer. Entonces significa que no tengo problemas con los servicios. Esa es la certificación que, pues que valida que trabajo con los servicios, ¿sí? Y bueno, Red Hat lo sugiere en este orden. Sin embargo, si alguien dice, ¿sabes qué? Ya tengo el conocimiento de la primera parte, pues me puedo ir directo a la siguiente. Bueno, me extendí más en esta pregunta, espero no haya problema. Dice, para la parte, otra pregunta, para la parte de clúster, ¿no entraría en ese pad de certificación? Bueno, les estoy mostrando la base. Estos 3 cursos, digamos que son como, son la base. De hecho, si ustedes son consultores, regularmente se les pide para que entreguen servicios que sean certificados, ingenieros certificados. O si se quieren hacer partners de Red Hat les pide un determinado número de ingenieros certificados. Entonces, hay de dos. Si ustedes solicitan servicios, ustedes soliciten que el ingeniero que vaya a darles el servicio sea un ingeniero certificado. Y si ustedes van a proveer el servicio, asegúrense de tener estas certificaciones. Ahora, ya una vez que ustedes tienen esta base, vienen cursos de especialización. Y dentro de la especialización entran clúster. Les voy a poner la clave del curso y la palabra clave, porque en realidad el nombre es más largo, es Cluster Storage and Management. Bueno, no recuerdo bien el nombre, pero específicamente es Cluster. Hay un curso enfocado específicamente a la virtualización, una semana de pura virtualización con KVM, que es lo que utiliza Red Hat. Hay otro curso que este es de Performance and Tuning, que es para sacarle el mayor provecho a una aplicación en el servidor, optimizarla, sacarle lo más que se pueda de jugo al servidor para que nos dé todos los recursos para esa aplicación. Performance and Tuning. Está también el curso 403, que es un curso de satélite. Esta es una herramienta de administración centralizada cuando tengo varios equipos con Red Hat y quiero administrarlos de manera centralizada. Hay otro que es el 413. Este es de hardening. Este es un curso en el que ustedes pueden aprender cómo dejar seguro, cómo asegurar su servidor.
sobre todo si tienen que pasar auditorías de seguridad, por ejemplo, o sea, cómo establecer políticas de expiración de password, cómo centralizar a los usuarios, o sea, cómo cumplir con lo que se pide regularmente en una auditoría de seguridad. Ese sería el hardening. Cada uno de estos cursos de especialización tiene un examen de certificación que me certifica como especialista, ya sea en clúster, en virtualización, en satélite o en hardening. Y si se aprueban todos los exámenes, se logra una certificación que hasta ahora es la más alta que tiene Red Hat, que es una certificación como arquitecto, RHCCA, sí, bueno, certificado como arquitecto de Red Hat. Esta línea que estamos viendo es la línea de plataforma que ofrece Red Hat. Entonces, con esto contesto a la pregunta de clúster. Muy bien, siguiente pregunta. Dice, ¿un administrador de Red Hat también puede administrar sistemas Unix? El salto de Unix a Linux es muy transparente en realidad. Sin embargo, sí cambia. Sí cambia. O sea, por ejemplo, si alguien nuevo, si alguien va a empezar a utilizar Linux y viene de un Windows y alguien viene de un Unix, el paso de un Unix a un Linux es prácticamente transparente. Sin embargo, no es lo mismo. Sí se van a encontrar, para empezar, les hablaba de la línea del intérprete de comandos. Para empezar, muchos Unix tienen un shell diferente que no me completa, que no me guarda historial. Entonces, si no sé los comandos, se me va a hacer complicado administrar un Unix. ¿Sí? Entonces, digamos, sí voy a tener la idea, pero yo les diría que no es así tan directo. O sea, que de un Linux me pase sin problema a un Unix, me parece que no. Bien, pues esa fue la última pregunta. No sé si hay alguna otra. Ya, hay otra pregunta, dice aquí. Sí, claro, les puedo poner mis datos. ¿Sabes de algún editor más amigable que el VI? Sí, pero no se los recomiendo tampoco. De hecho, aquí yo utilicé, este que estoy utilizando aquí se llama gedit. Gedit. Y este es gráfico. Este es el equivalente al Notepad. Sin embargo, como administradores de sistemas, es bien importante que conozcamos editores en texto, solo en texto. ¿Sí? A lo mejor podrías probar con el Nano. Nano también es en texto y es un grado más amigable que el VI. Sin embargo, ¿por qué es bien importante que manejen editores en texto? Esto es porque cuando un servidor falla, cuando no logra arrancar, se va a quedar en un modo en el que es solo texto. Entonces, digamos que conocer un editor en texto puede hacer la diferencia entre si me voy a dormir esa noche o me estoy ahí hasta que pueda levantar ese servidor. ¿Sí? O sea, realmente administrar Linux es editar archivos, y si estoy en un escenario en el que no tengo gráfico y no puedo levantar un gráfico, pues eso hace completamente la diferencia entre levantar o no el servidor. Todas las certificaciones las imparte Compueducación. Sí, Compueducación es, digamos, el brazo de certificación o de capacitación de Red Hat. Entonces, sí, solamente hay que validar el calendario de los cursos y pues nada más. Hay cursos que se abren también dependiendo del número de interesados que haya, pero sí, claro, pueden preguntar en los contactos de Compueducación. De hecho, no sé si aquí nos puedan compartir los datos, Luis. Sí, muchas gracias, Soco. Bueno, obviamente les estaremos enviando el video ya